Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral indefinida. En este caso tenemos una función racional propia en el integrando y lo que normalmente se hace es descomponer esta función racional propia en fracciones parciales y luego se procede a separar la integral y luego integrar cada parte, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer esa descomposición, pero lo voy a hacer a la par que hacemos la integral, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense, vamos a para ello requerir reescribir esto, o sea, voy a factorizar como es usual, voy a factorizar el denominador, entonces voy a colocar esto así. Recuerden que en este caso el denominador es x al cubo más 1, entonces la factorización sería x más 1 que multiplica a x al cuadrado menos x más 1 y acá el x en el numerador, ¿no es cierto? Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo voy a hacer esta factorización? Fíjense que cuando nosotros tenemos acá un factor lineal y un factor cuadrático y una constante en el numerador, es más fácil hacer nuestro trabajo de descomposición en fracciones parciales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es factorizar el x, ¿sí? No lo voy a sacar de la integral porque no puedo hacerlo, pero puedo factorizar el x y colocarlo así, ¿no? Entonces voy a colocar entonces en el numerador, voy a colocar en lugar de x, voy a colocar 1, ¿no? Lo voy a copiar de acá y voy a hacer la modificación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería así, no? Acá en lugar de x, recuerden que ya no está el x porque el x lo acabo de factorizar y me va a quedar así, ya está. Ahora nuestro objetivo va a ser descomponer esto en fracciones parciales, ¿no? Y esto es más fácil cuando hay una constante, ¿no? ¿Por qué es más fácil? Porque vamos a escribir esto así, ¿no? Cuando yo tengo una constante ahí, entonces yo puedo separar esta fracción de esta manera, ¿no? Vamos a separarlo así, en una diferencia, ¿no? Así, un x más 1 y acá x al cuadrado menos x más 1 y así. Ahora recuerden que cuando yo hago una descomposición en fracciones parciales, yo acá debería tener una constante a, otra constante por acá multiplicado por x y acá otra constante, ¿no es cierto? Que yo debería determinar estas tres constantes para terminar la descomposición en fracciones parciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a encontrar a, b y c? Fíjense, debido a este ejercicio, y eso es la experiencia, ustedes debe de hacer que ustedes puedan escoger adecuadamente esos valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Fíjense, cuando yo haga, vamos a colocar nuevamente acá los valores, ¿no? Que estaban ahí. Cuando yo tenga esto así, al momento de juntarlo nuevamente, ¿no? Cuando yo lo agrupo, si yo agrupara nuevamente esto, el resultado debería ser nuevamente la fracción original, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué ocurre acá? Fíjense que para yo agrupar esto en una sola fracción, lo que voy a hacer es voy a multiplicar en aspa, así, y voy a multiplicar los denominadores. Al multiplicar los denominadores tengo el denominador que está apareciendo acá, y al hacer la multiplicación en el aspa y luego sumar, voy a tener necesariamente que obtener el 1 que aparece en el numerador, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer esto de modo un poco pensando en lo que quiero obtener. Fíjense, lo que quiero obtener en el numerador va a ser una constante, ¿no? Esa constante podría no ser 1, ¿no? Al momento de juntar todo esto en una sola fracción, podría no ser 1. Si no es 1, supongamos que fuese 5, ¿no? Junto todo esto con la elección que yo haga de las constantes acá, y en el numerador me aparece un 5, entonces el 5 lo pongo acá y ya con esto se arregla, ¿no es cierto?
podría ser no necesariamente 5, podría ser cualquier otra constante. Entonces esa constante la pongo como denominador acá y ya arreglé el problema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora fíjense, yo no quiero que el x cuadrado crezca más al momento de agrupar esto. Entonces acá yo, por comodidad, voy a colocar acá un 1, ¿no? Y voy a colocar una diferencia acá, ¿no? No una suma, sino una diferencia. ¿Por qué? Fíjense que cuando yo haga la multiplicación acá por el 1, en el numerador me va a aparecer x cuadrado menos x más 1. Así, ¿no es cierto? Es lo que me va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Ahora cuando yo haga la multiplicación acá y voy a hacer una diferencia, entonces esa diferencia que estoy colocando acá va a tener que hacer lo que yo voy a tener que hacer aparecer en esta parte va a ser un factor de tal manera que me permita a mí al agrupar estas dos expresiones que van a aparecer en el numerador que se cancelen estos dos términos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logro eso, no? O sea, ¿cómo lograría eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Tal vez esto sea un poco complicado de explicar, pero es sencillo una vez que ya tenemos la idea. Entonces voy a colocar por acá. Al hacer la multiplicación voy a obtener eso, ¿no? Acá está la resta que voy a tener que hacer, ¿no? Ahora yo quiero que aparezca, al hacer la multiplicación acá, yo quiero que aparezca x cuadrado menos x, ¿no? ¿Por qué? Porque después eso se va a cancelar, ¿no es cierto? Entonces acá, para que me aparezca x cuadrado menos x, fíjense que me basta con elegir como factor x menos 2, ¿no? Fíjense, porque si yo multiplico x más 1 por x menos 2, en este caso voy a tener x cuadrado menos x, y bueno, lo otro no me interesa, pero me va a salir menos 2. Entonces cuando yo haga las operaciones acá en el numerador, recuerden que esto está en el numerador, ¿no es cierto? Cuando yo haga las operaciones se va a cancelar él con él y se va a cancelar él con él, ¿no? Lo que me va a quedar en el numerador, me va a quedar un 3. Ese 3 lo voy a colocar por acá. Ya está, ¿no? Y prácticamente podríamos decir que la descomposición en fracciones parciales ya está, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a colocar por acá. Fíjense, ya voy a hacer la multiplicación entonces de x tercios que va a multiplicar a todo esto, ¿no? Entonces voy a multiplicar y voy a separar la integral, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo quedaría, no? Quedaría así. Vamos a colocar esto así. Quedaría así, ¿no? Esto sería, voy a factorizar un tercio, sacarlo de la integral, ya estaría separando así, así, diferencial de x, ¿no? Menos el 1/3, recuerden que el x sobre 3, ¿no? Entonces afecta también a esta fracción, entonces voy a colocar el 1/3 fuera, y acá sería la integral. El x multiplica al x y al menos 2, entonces sería x cuadrado menos 2, todo esto dividido sobre x al cuadrado menos x más 1, diferencial de x. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Fíjense, acá yo puedo sumar y restar 1, ¿no? Si yo sumo 1 y resto 1, entonces ¿qué me va a quedar, no? Me va a quedar 1/3 la integral de, vamos a separar incluso esto, ¿no? Sería x más 1 sobre x más 1, diferencial de x, menos 1/3 la integral de 1 sobre x más 1, ¿no es cierto? Diferencial de x. Ya está, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es toda esta expresión
sumándole 1 y restándole 1 y separando, me queda todo esto, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces esa es la primera parte, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora menos, acá sería un tercio, acá sería la integral que está apareciendo acá. Fíjense que en el numerador aparece un x cuadrado, en el denominador también x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces en este caso fíjense que nosotros podemos sumar y restar también otra expresión. Perdón, acá falta un x, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces sí, falta el x que estaba por acá al multiplicar el x, ¿no es cierto? Ya está. Entonces fíjense que nosotros podemos separar, acá todavía podemos separar así, ¿no? X cuadrado menos x, así, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto así. ¿Cuál es nuestro objetivo acá, no? Nuestro objetivo va a ser obtener el denominador que está apareciendo acá, obtenerlo también en el numerador, de algún modo, sumando, restando, agregando algún término, ¿no? Fíjense que eso podría ocurrir si, por ejemplo, acá ya tengo esta parte, ¿no? Que está acá. Me faltaría el 1, ¿no? Eso lo puedo hacer agregando 1 y restando 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces es lo que voy a hacer, ¿no? Acá si hacemos la simplificación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente la integral del diferencial de x, ¿no? Entonces acá, ¿qué nos quedaría? Sería un tercio. La integral acá sería la integral del diferencial de x, lo voy a dejar así, menos, fíjense que acá yo puedo hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? La integral de 1 sobre x más 1, diferencial de x más 1, ¿no? Porque el diferencial de x es igual al diferencial de x más 1, ya está, ¿no? ¿Qué más? Ahora voy a colocar acá menos un tercio, acá sería, vamos a separar esto, ¿no? Sería así, x cuadrado menos x más 1, estoy agrupando esta parte, ¿no es cierto? Estoy agrupando él con él, ¿no? Dividido entre lo mismo, ¿no es cierto? X cuadrado menos x más 1. ¿Qué más? Me toca por acá colocar un menos, que sería el menos x menos 1. Ya está, ¿no? Y ya podemos ir resolviendo esto, ¿no? Fíjense que acá esto se va a cancelar, me va a quedar 1. Ya está. Y bueno, acá nosotros podemos resolver la primera integral, que sería simplemente x, la integral del diferencial de x, me queda x, menos, acá sería sería un tercio de, recuerden que acá cuando tenemos la integral de 1 sobre algo, diferencial de ese algo, entonces lo que tenemos sería el logaritmo natural del valor absoluto de ese algo, ¿no? Entonces en este caso esto sería valor absoluto de x más 1, ya está, ¿no? Menos, ahora sería, voy a separar esta integral, ¿no? Acá faltó colocarle así, ¿no? Así, acá faltó colocarle así, ¿no? Ya está, ¿no? Eso es lo que faltaba acá, ¿no? Cuando estábamos separando esto en una sola fracción, lo que teníamos era esto, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces allá, acá tendríamos entonces un tercio de la integral, acá sería el diferencial de x, ¿no? ¿Qué más? Y este menos con este menos se vuelve más, ¿no es cierto? Sería más un tercio de la integral de x más 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 diferencial de x, ¿no es cierto? Ya está. Fíjense que acá también me va a dar x, ¿no es cierto? Esto de acá, por acá, esto de acá es igual a x, ¿no?
más la constante, que recuerden la constante lo colocamos al final. Quiere decir que estas dos expresiones se van a cancelar, ¿no es cierto? Entonces acá que voy a colocar, esto va a ser igual a menos 1/3 logaritmo natural de valor absoluto de x más 1, que más 1/3. Ahora fíjense que en este caso, cuando yo tengo una situación como esta, hay que tratar de formar la derivada del denominador, ¿no?, en el numerador, para luego hacer un cambio de variable, ¿no? ¿Cómo podríamos formar esa derivada? Fíjense acá, cuando nosotros derivamos esto, nos quedaría 2x menos 1, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es agregar, multiplicar por 2 acá y dividir entre 2. Ya está. Y voy a luego vamos a colocar por acá esto así. Necesito que haya un menos 1, ¿no es cierto? Entonces voy a ir agregando, voy a ir modificando esto un poco así para que quede bien. Entonces esto como quedaría, ¿no? Así. Voy a ir agregándole acá. Acá va a aparecer un 2x, ¿no es cierto? Y acá voy a colocar entonces menos 1, pero para que no se altere sería más 1. Ya está, ¿no? Entonces acá esto que se formó por acá ya no es 1/3, sino es 1/6, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá 1/6. Ya está. 1/6 de la integral. Ahora voy a separar esto de acuerdo a mi conveniencia, ¿no es cierto? Necesito un 2x menos 1, ¿no? O sea, estoy agrupando este 2x que se va a formar acá y el menos 1 que está acá, ¿no es cierto? Entonces acá ya está, sobre x al cuadrado menos x más 1. ¿Qué más? Recuerden que en el numerador todavía faltaba colocar algo, ¿no? Fíjense acá era este 2 está multiplicando también al 1, que sería 2, y está sumándose con este 1, ¿no? Entonces en el numerador nos va a quedar 3, ¿no es cierto? Vamos a colocarle así para que se pueda anotar acá. Esto sí. El 2 multiplica al 1, que serían 2, más 1 sería 3, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría así, más 3 sobre x al cuadrado menos x más 1, y todo esto con el diferencial de x, ¿no es cierto? Y prácticamente ya está esto, ¿no? Porque si nosotros ahora separamos, esto primero colocamos menos 1/3 logaritmo natural valor absoluto de x más 1, más, ahora sería 1/6, ¿no? Este es 1/6, esto va a multiplicar, ¿no? Y vamos a separar la integral, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer acá. Entonces al separar la integral, ¿cómo quedaría, no? Quedaría así, la integral de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 1, diferencial de x, y ahora el 1/6 multiplica también acá, que sería con el 3 se va a cancelar y me va a quedar 1/2 la integral de 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 diferencial de x, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más? Bueno, voy a copiar todavía por acá. En realidad debería hacerlo aparte esas integrales, pero podemos escribir también nuevamente todo, ¿no? Y ¿qué más, no? Acá entonces esta integral, fíjense que esta integral ya es más fácil de calcular, porque voy a escribir esto nuevamente por acá. Sería 1/6 de la integral de, voy a colocar esto así, 1 sobre
x al cuadrado menos x más 1. Y fíjense que yo puedo agrupar estos dos en un solo diferencial, ¿no es cierto? Es lo mismo que el diferencial de x al cuadrado menos x más 1. Recuerden que ese diferencial, cuando ustedes lo calculan, esto es igual a la derivada, ¿no? La derivada de x al cuadrado menos x más 1 por el diferencial de x, ¿no es cierto? Que es lo mismo que lo que está acá, ¿no? Si yo derivo esto, me sale 2x menos 1 y por el diferencial de x. Ya está, ¿no? ¿Qué más, no? Sería más. Ahora, un medio. Fíjense, voy a completar cuadrados acá. ¿Cómo sería, no? Si completamos cuadrados en el denominador, tendríamos así, ¿no? Fíjense acá. Para completar cuadrados, ¿qué tendríamos que hacer, no? Fíjense, vamos a agregar acá. Vamos a completar cuadrados acá. Sí, vamos a colocar por acá así. ¿Y cómo quedaría esto, no? Esto quedaría así. Si completamos cuadrados, ¿cómo quedaría? Quedaría acá. Fíjense, para completar cuadrados voy a agregar un 2 acá, multiplicado por un medio, ¿no? Entonces necesito un cuarto, ¿no? Acá le sumo un cuarto y le resto un cuarto, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces con eso estaríamos completando cuadrados, ¿no? En el denominador, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá vamos a colocarla así. Ya está, ¿no? Entonces acá quedaría algo así, ¿no? Así quedaría, ¿no es cierto? Voy a agrupar esto convenientemente. O sea, lo que a mí me interesa agrupar en este caso es, vamos a colocarlo esto así, esta parte con el 1/4, ¿no es cierto? Si yo agrupo eso me va a quedar como x menos 1/2 al cuadrado, y me quedaría restar 1 menos 1/4, que eso es 3/4, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Ese 3/4 puede ser escrito como raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Todo al cuadrado. Entonces puedo escribirlo así, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Ya está, ¿no? Entonces así podríamos nosotros escribir esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Prácticamente ya está resuelta nuestra integral, porque acá lo que tendríamos que escribir acá sería menos 1/3, que es lo que ya habíamos obtenido, logaritmo natural de x más 1 en valor absoluto. Acá sería más 1/6 de ¿quién? Fíjense que en este caso el denominador aparece también dentro del diferencial, ¿no es cierto? Entonces esta integral es una integral inmediata, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado menos x más 1. Y está, ¿no? Más 1/2. Fíjense que acá puedo usar una fórmula conocida. Fíjense que acá, si hacemos un cambio de variable acá, el cambio de variable podría ser así, ¿no? X menos 1/2, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos escribir esto como, acá sería, recuerden que esta es una fórmula que podemos usar, ¿no? En este caso, cuando tenemos la integral así, ¿no? La integral de 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado diferencial de x. Entonces esto es igual a 1 sobre a tangente a la menos 1 de x sobre a más constante, ¿no es cierto? En este caso he puesto acá el diferencial de x menos 1, porque el diferencial de x menos 1, esto es lo mismo que el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces esto más que nada nos ayuda a hacer el cambio de variable para escribirlo de esta manera, ¿no es cierto?
¿no? Porque al hacer eso, recuerden que esta sería nuestra nueva variable, ¿no? Todo esto. Ya está, ¿no? Entonces podemos usar esa fórmula, ¿no? Esa fórmula que dice, entonces dice que tendríamos que colocar 1 sobre raíz de 3 sobre 2, así. En este caso el papel de A es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Por la tangente a la menos 1 de ¿quién? Sería x menos 1 medio, que sería toda la variable en este caso, ¿no? Esto podríamos escribirlo así, sobre el valor de A, que en este caso es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Fíjense que acá podríamos nosotros, este 2 va a pasar al numerador, ¿no es cierto? Podremos simplificarlo con él. Finalmente, ¿qué nos va a quedar, no? Vamos a reescribir esto. ¿No? Vamos a reescribir esto, ¿cómo quedaría, no? Por lo menos la primera parte es lo mismo. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más, no? Lo que vamos a tener después sería más 1 sobre raíz de 3 y acá tangente a la menos 1 de ¿quién? Fíjense, cuando yo hago las operaciones en este caso por acá, todo esto aquí va a ser igual, ¿no? Lo voy a escribir por acá, ¿no? Eso sería 2x menos 1 sobre 2 entre raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Así, los dos se van a cancelar, ¿no? Estos dos que están apareciendo acá se van a cancelar. Finalmente, ¿qué es lo que va a quedar? Me va a quedar 2x menos 1 sobre raíz de 3. Todo más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, finalmente eso es, con esto estaríamos terminando esta integral, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto al final. Y por acá vamos a colocar esto. Entonces estoy haciendo directamente la descomposición en fracciones parciales. Algunas veces ayuda a hacer eso, ¿no? Es más rápido a veces, ¿no? Yo me estoy demorando porque estoy explicando un poco el proceso, ¿no? Pero al final en algunos casos podría servir, ¿no? En este caso podría ser de ayuda esa descomposición, podría ser más rápido, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar en el siguiente video.